Bien, buenos días. Agradecemos muchísimo su presencia, su apoyo para esta actividad, para este panel sobre el tema leer, escribir y aprender en la universidad. Hemos invitado y hemos comprometido a los directores del Departamento de Humanidades para que nos acompañen y apoyen esta discusión, este diálogo que queremos empezar hoy sobre este tema. No empezar, porque de alguna manera en Humanidades también con este libro de Paula Carlino, Escribir, Leer y Aprender en la Universidad, se ha trabajado bastante y en otra ocasión también tuvimos un panel dirigido a la comunidad universitaria sobre el mismo tema. Pero creemos que el momento histórico que está viviendo la universidad con la aprobación del modelo educativo se presta mucho para que volvamos a introducir este debate que resulta interesante también porque compromete una de las competencias, la comunicativa, que el modelo va a propiciar. Están aquí con nosotros el profesor Jorge Tallat, él es el director de Ciencias Básicas, la profesora Liliana Montenegro, directora del Centro de Investigación y Difusión de la Lectura y la Escritura, el sacerdote, el padre Miguel Marte, él es el director del Departamento de Estudios Teológicos, y el también sacerdote Diego López, él es el director del Departamento de Humanidades. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción y de inmediato les voy a dar el turno a los panelistas que nos acompañan. Fíjense, desde siempre uno escucha la queja. Nosotros como profesores nos quejamos de diferentes deficiencias de los estudiantes. Por ejemplo, ¿por qué no leen? ¿Por qué no les gusta leer? ¿Por qué escriben tan mal? ¿Por qué cuando leen no comprenden? ¿Por qué no entienden lo que se les está pidiendo en un examen? O, por ejemplo, como algunos expresaban en la reunión que tuvimos sobre ciclo básico aquí mismo, la semana pasada, miércoles y jueves, algunos decían, no tienen el nivel para entender mi clase, les va muy mal porque vienen muy mal preparados, tenemos que hacer en la universidad un segundo bachillerato, entre otras quejas de los profesores. Entonces, la idea de este panel es debatir y reflexionar de qué modo estamos implicados los docentes, las situaciones didácticas que propiciamos en nuestras clases y las condiciones institucionales en esas dificultades que encontramos en nuestros alumnos. Necesitamos pensar y actuar acerca de qué podemos hacer los docentes para disminuir en parte, ¿verdad?, esa brecha entre lo que encontramos que saben los estudiantes y lo que aspiramos a que ellos sepan. Queremos también revalorar, junto con la autora Paula Carlino, la importancia de la lectura y la escritura en el aprendizaje y la enseñanza, y colocar bajo la mirada crítica de ese modelo didáctico que todavía es habitual, que entiende la docencia como la forma de transmitir al estudiante lo que sabe sobre un tema. Vamos a colocar de nuevo el ojo crítico sobre eso. Deseamos también traer a esta mesa de debate la necesidad de continuar moviéndonos hacia el modelo didáctico de alfabetización académica, que es el que se discute en este texto, el cual señala el conjunto de nociones y de estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y de análisis de texto requeridos para aprender en la universidad. Este concepto de alfabetización académica también pone de manifiesto que los modos de leer
y de escribir no son iguales en todas las disciplinas, no son iguales en todas las materias. Objeta también que la adquisición de la lectura y la escritura se completen en algún momento de la vida. Por el contrario, la diversidad de temas con los que nos encontramos, de textos, en este caso de disciplinas, de materias diferentes con las que se encuentran los estudiantes, plantean entonces nuevos retos, diferentes desafíos para lo que nosotros tenemos que andamiar a nuestros estudiantes, tenemos que apoyarlos. La tesis central del trabajo de Paula Carlino se refiere a que no se trata solamente de que los alumnos llegan mal formados de los estudios previos. Se trata de que al ingresar a la formación superior se les exige leer de una forma bien diferente a como estaban acostumbrados, y también se les exige leer bibliografía también muy diferente a la que ellos estaban habituados. Por esta razón cuestiona ella el supuesto de que la lectura y la escritura sean habilidades básicas y transferibles, adquiridas de una vez y para siempre, y que sirven para comprender cualquier texto que caiga en las manos de los estudiantes o de nosotros también como profesionales. Sostiene, al igual que sostienen muchas investigaciones hoy día, la noción de que existen entonces diferentes modos de leer, de comprender y de producir escritos, modos que forman parte de las culturas lectoras y escritoras de las diferentes comunidades discursivas. En este caso también podemos hablar de las diferentes disciplinas. La autora postula la necesidad de hacer lugar en las clases al análisis de lo leído, a escribir sobre lo que se lee, ayudando a entender lo que los textos callan, porque dan por sobreentendido. Pero también sostiene que para que los profesores puedan realizar este trabajo, que es a lo que estamos llamando alfabetización académica, es imprescindible que nuestra institución se comprometa y que apoye la labor con acciones manifiestas que la promuevan y que la reconozcan. Queremos mostrar también a través de este panel qué acciones podemos desarrollar los docentes para tender esos puentes entre la cultura que traen los alumnos y las distintas culturas académicas de las que formamos parte los profesores y a las que ellos aspiran a ingresar. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer todos los que enseñamos para tender esos puentes? Bueno, los expositores de esta mañana van a darnos ideas suficientes en ese sentido. La responsabilidad de cómo se lee y se escriben los textos académicos y científicos no puede seguir quedando a cargo exclusivamente de los estudiantes. Esta tiene que ser una responsabilidad compartida entre estudiantes, docentes e institución. Se precisa integrar en nuestras disciplinas, en las asignaturas, los modos propios de leer y de escribir en ellas, y así integrar a los alumnos en las culturas escritas. Los profesores, dice la autora, y aquí la voy a citar casi textualmente, los profesores que pretenden que sin su ayuda los alumnos entiendan los textos que dan a leer, sin saberlo ni quererlo, estarían actuando como xenófagos, poniendo barreras a la inmigración y rechazando a los recién llegados. Lo mismo que muchas instituciones, las que a su vez se desentienden de cómo enseñan sus docentes, aquellas que no proveen orientación ni estímulo, ni contemplan tiempos para que los profesores puedan ingresar a una cultura didáctica inclusiva, asumida institucionalmente. Bueno, entonces para iniciar el diálogo tenemos en primer lugar al profesor Jorge Tallat, el director de Ciencias Básicas. Quisiera iniciar mi intervención compartiendo con ustedes un poco del proceso que se generó en mí desde el momento que la profesora Rafaela me invitó a participar en el panel.
Como muchos de ustedes saben, yo soy ingeniero de formación, trabajo en ciencias básicas y generalmente los que trabajamos en esta área somos muy poco discursivos y a veces el manejo del lenguaje puede ser más una limitante que una fortaleza, ¿verdad? Pero cuando recibí la invitación, obviamente lo primero que pensé fue decir que no. Pero a Rafaela no podía decirle que no, por sentido de compromiso, y entendí que, bueno, con ese sentido de compromiso y con la inspiración que se derivó en mí desde que cursé el diplomado en pedagogía universitaria en enero pasado, y comenzamos a hablar de aprendizaje significativo, constructivismo, pues todo eso me impulsó a embarcarme en esta aventura, ¿verdad? En esta tarea. Entonces, podría decir que la lectura del material fue muy reveladora, porque me hizo remontar a mi época de estudiante, me hizo analizar lo que ha sido mi práctica docente a través de estos años, y me atrevo a afirmar, sin temor a equivocarme, que lo planteado en el libro no tiene desperdicio. O sea que vamos a tratar de compartir con ustedes entonces el primer capítulo del libro, que es sobre la escritura en el nivel superior. Entonces, para presentar las ideas que plantea la autora, yo he querido auxiliarme del PowerPoint y también, digamos, que dividir el tema en tres partes. Primero, digamos, como inicia la autora, la justificación o la fundamentación de por qué debemos enseñar a escribir en la universidad. Luego, pues presentar 4 experiencias de escritura a nivel de universidad que la autora ha experimentado ella misma y que describe con lujo de detalles en el libro. Y por último, dejar algunos temas de reflexión para iniciar el debate que vamos a tener cuando terminen las exposiciones. ¿No? La autora inicia el tema retándonos con algunas preguntas, como sería: ¿por qué es preciso enseñar a escribir en los estudios superiores? ¿Acaso los alumnos no deberían llegar sabiendo hacerlo solos? Eso es pregunta que se hacen muchos profesores. ¿Alcanza un taller de lectura o escritura para los ingresantes? ¿Quién tiene que hacerse cargo de la escritura en la universidad y en qué situaciones debe hacerse cargo? Todo esto ella lo fundamenta en el sentido de que generalmente esos temas se abordan desde el punto de vista de que la idea de que escribir es uno de los métodos más poderosos para aprender. O sea, la autora, basada en eso, dice: no podemos dejar por cuenta propia la lectura y la escritura a los estudiantes, siendo la escritura un método tan poderoso para aprender y siendo nosotros los llamados a ayudar en el aprendizaje a los estudiantes. Entre otros aspectos, como mencionaba la profesora Rafael en la introducción, las asignaturas están conformadas por modos específicos de pensar vinculados a formas particulares de escribir, que deben ser enseñados junto con los contenidos de cada materia. Quiere decir que, digamos, en materia de ciencias también nos toca a nosotros, digamos, enseñar a nuestros alumnos cómo se lee y cómo se escribe en el ámbito científico. Lo mismo aplica para humanidades, ingeniería, etc. La autora plantea la queja que generalmente, y ya la profesora Rafael ha mencionado algo de esto, la queja que viene siempre acompañada, o sea, que los profesores siempre externan, y es que los alumnos no saben escribir, no entienden lo que leen y no leen, ¿verdad? Esta queja aparece a todo lo largo del sistema educativo, desde el nivel básico hasta la universidad. Y nunca aparece siempre el culpable es otro, siempre es el anterior, a veces son los padres, a veces el sistema anterior, el básico, el medio o el superior. Se parte de la premisa de que la lectura y la escritura son habilidades generalizables, ¿verdad?, que se pueden aprender fuera de una matriz disciplinaria y que no están relacionadas de forma específica a ninguna asignatura. Digamos que es un concepto erróneo que la autora está rebatiendo con el libro, ¿verdad?, pero que junto a las dos quejas anteriores trae como resultado el hecho de que los alumnos no saben escribir, ¿verdad?
Entonces, la autora nos plantea que la naturaleza de lo que debe ser aprendido exige un abordaje dentro del contexto propio de cada asignatura, y que un curso de lectura y escritura a la entrada de la universidad puede ayudar en el proceso, pero no es suficiente porque no está vinculado, digamos, a la práctica discursiva propia de cada asignatura, ¿verdad? Por eso ella nos plantea, cabe preguntarse si acaso en un único año, al comienzo de la universidad, puede aprenderse a leer y escribir para años venideros, ¿verdad? Ella plantea eso en forma de tirar la duda, sembrar, digamos, la duda en esa práctica. Por eso nos plantea que es necesario hacerse cargo de la lectura y la escritura en cada asignatura, en cada materia. ¿Por qué? Porque escribir exige, como citamos acá, relacionar lo que ya se sabe con lo que demanda la situación actual de escritura. Quiere decir que cuando el estudiante se ve en la obligación de redactar, de escribir, tiene que hacer una relación entre sus conocimientos previos y establecer un nexo con su conocimiento nuevo, y estableciendo ese nexo entre el conocimiento anterior y el nuevo para adaptarlo a una tarea de escritura, de redacción, ¿verdad? Diseñada pensando en un lector al cual tiene que comunicar la idea tal como si no la conociera, ¿verdad? Entonces eso es lo que ayuda al aprendizaje, ¿verdad? El conocimiento viejo, para adaptarlo a la situación de escritura, tiene que ser repensado y organizado de forma diferente, ¿verdad? De esa manera se puede volver compatible con los requerimientos de la tarea redaccional, y por lo tanto la autora nos plantea que al escribir se ponen en marcha procesos de aprendizaje que no siempre ocurren de otra manera, o sea, no siempre ocurren en ausencia de la producción escrita. Nos dice que no hay apropiación de ideas sin reelaboración, y por ende leer y escribir son instrumentos distintivos del aprendizaje. Por lo tanto, nos dice la autora que enseñar a leer y a escribir en la universidad es enseñar o ayudar a los alumnos a aprender, y para eso es que lo tenemos acá, ¿verdad? Para aprender. Entonces, la autora nos plantea también en el texto la potencialidad de la escritura para incidir sobre el pensamiento. Y la característica principal de por qué la escritura incide sobre el pensamiento es porque tenemos que escribir con la menor cantidad de ambigüedades posibles. O sea, nosotros debemos escribir de manera tal que el lector, ¿verdad?, sin que nosotros estemos ahí para aclarar cualquier duda, pueda entender lo que estamos escribiendo. Y ese requerimiento, ¿verdad?, permite, es lo que hace que al tener el estudiante que concentrar, digamos, el texto en unas ideas centrales y desarrollarlas de manera tal que sean entendibles a un público lector que no va a estar presente en el momento, él no va a poder aclarar, reexplicarse, etcétera, es lo que hace que escribir inicie unos procesos de pensamiento, ayude a descubrir ideas, etcétera, hace que se revise lo escrito, ¿verdad? Todo eso conlleva a un aprendizaje. Ahora bien, no cualquier tipo de escritura puede cumplir este requerimiento, ¿verdad? Porque muchas veces vemos que el estudiante puede escribir rápidamente un texto y no sentarse a revisarlo y madurarlo, ¿verdad? Simplemente redactaría de la forma que la autora llama, o citó a otro autor, decir el conocimiento, ¿verdad? Se necesita impulsar a los estudiantes un método de escritura llamado transformar el conocimiento, o sea que al momento de escribir, ¿verdad?, el estudiante tenga que volver a revisar su texto, a pensar en adaptarlo a las necesidades de su público lector, ¿verdad?, un público lector que no necesariamente está familiarizado con el tema, ¿verdad?, y por lo tanto el estudiante no puede escribir partiendo de supuestos, ¿verdad?, de que el lector va a comprender. En otras palabras, no puede pensar, escribir, pensando que su profesor es que lo va a leer, el profesor sabe más que yo y lo va a entender cualquier cosa que yo ponga, ¿verdad?, sino que debe escribir pensando en un lector, digamos, de fuera de la disciplina o en colegas de la misma disciplina, tal como
investigadores de las diferentes áreas escriben dirigiéndose a otros investigadores de la misma área, por ejemplo, revistas especializadas. Entonces, solo quien redacta desde este modelo de transformar el conocimiento logra modificar lo que previamente sabe sobre un tema. Y lo hace, sigo citando a la autora, porque al escribir desarrolla un proceso dialéctico entre su conocimiento y las exigencias retóricas para producir un texto adecuado. Entonces, es tarea del docente, ¿verdad?, llevar a los estudiantes a escribir según el modelo, transformar el conocimiento. Y el docente debe hacerlo ¿cómo? No recibiendo el escrito del estudiante al final de un semestre, ya cuando el escrito está listo, acabado, etcétera, y en base a eso, pues, leerlo, calificarlo y poner una nota X, ¿verdad? Puede ser mayor o menor, sino que el docente debe convertirse en un revisor externo. Así como los escritores profesionales tienen revisores externos que le leen el texto, le dicen qué se entiende, qué no, etcétera, y se va reelaborando el texto a partir de esas revisiones, así el docente debe convertirse para el estudiante en un revisor externo de su texto, en forma de tutorías, etcétera, de modo que con una o dos revisiones durante el semestre, ¿verdad?, ayude y encauce al estudiante a escribir un texto, digamos, lo más cercano posible al estilo de escritura de los académicos, que es con un revisor, etcétera, y pensando en unas necesidades del lector, ¿verdad?, que necesita comprender lo escrito en ausencia de su autor. Entonces le corresponde a la universidad enseñar las prácticas de escritura y pensamiento propias de este ámbito, y en ese caso se está refiriendo a las prácticas de lectura y escritura, digamos, del ámbito propias del ámbito académico. La autora luego nos presenta 4 situaciones de escritura que ha experimentado en sus clases, ¿verdad?, y vamos a ver brevemente cada una de ellas. Primero es la elaboración rotativa de síntesis de clase. Quiere decir que en una clase tradicional normal, bueno, pues el docente introduce conceptos, aclara inquietudes, promueve una vinculación de ideas, responde, formula preguntas, etcétera. El estudiante debe reconstruir en su casa esa clase, ¿verdad? Tiene que darse cuenta del tema central, de las ideas centrales, tiene que hacer inferencias, generalización, establecer una jerarquía de temas, ¿verdad?, entre las nociones que se trataron. Ese texto que debe salir de ahí debe ser autónomo, ¿verdad? Su elaboración implica que el estudiante va a consultar bibliografía, y las revisiones que se harían en la clase siguiente de ese texto escrito, ¿verdad?, le permiten al docente detectar cuáles conceptos de la clase anterior no fueron comprendidos y retrabajar esos conceptos, ¿verdad? El objetivo didáctico de esta práctica sería que el estudiante se enfrente a una tarea de escritura con destinatarios reales. O sea, no es un trabajo para enseñar al profesor que solo lo va a leer el profesor, sino un trabajo ya que está escribiendo y que tiene un público meta, que son sus compañeros, ¿verdad? Se repasan temas de clases anteriores, o sea que eso permite ya la revisión en la siguiente clase, y se pone en práctica, digamos, como modelo procedimental la revisión colectiva de un texto. Y por último, pues también ayuda a que las dificultades de comprensión se vean como algo esperado y no como algo reprochable. También la autora ha puesto en práctica las tutorías para escritos grupales. En este caso se trata de escritos tipo monografía, de grupos de 2 a 3 estudiantes, ¿verdad?, donde se trata un tema en particular, ¿verdad?, y se debe escribir, ¿verdad?, teniendo un público meta, aún sea imaginario, ¿verdad que sí? Pero para darle, digamos, un objetivo al trabajo, al ensayo, pues la autora lo trata como si fuera una parte del marco teórico de una tesis. O
sea, que se tenga que escribir con el rigor y las características con que se escribiría una tesis, obviamente, el marco teórico, obviamente, mucho más reducido en extensión, ¿verdad? En las tutorías, el docente se inviste de lector externo crítico comprometido con la mejora del texto, con un objetivo claro que enseña que el estudiante entienda que escribir es reescribir, ¿verdad? Y este modelo de revisor externo pues ha sido muy bien visto por los estudiantes, porque ellos ven como muy positivo el hecho de tener un docente guía, un profesor guía, ¿verdad?, que ayude en el proceso, más que tener solamente el docente evaluador al final del proceso. Y como experiencia de aprendizaje lo valoran como muy positivo. ¿Cuáles son los escollos que la misma autora plantea de esta metodología? Las clases superpobladas y las cargas horarias tan estrechas de buena parte de los profesores. Los trabajos iniciales de los alumnos, ¿verdad?, dice la autora, presentan múltiples problemas. Por eso se le crea a ella la disyuntiva que plantea como insoluble de o lo apruebo con todas las deficiencias que trae o repruebo el texto. Y por eso, como no ve correcto, digamos, ninguna esa disyuntiva, la autora plantea que solamente cuando ella, por su carga horaria, número de estudiantes, etcétera, puede hacerse cargo de este trabajo de que va a leer y va a enseñar, ¿verdad?, al alumno a escribir, etcétera, y va a acompañar todo el proceso, solamente en esos casos lo ha llevado a cabo. ¿Verdad? Lo tercero es preparación de examen, ¿verdad?, en el cual la autora entrega a sus estudiantes un listado de unas 30 preguntas sobre los temas que se están desarrollando en clase. Preguntas que requieren un nivel de abstracción y generalización mayor, ¿verdad?, que solicitan establecer nexos entre textos y autores, ¿verdad? Esto ella lo aplica en asignatura de ciencias sociales, ¿verdad que sí? Y entre la bibliografía y los temas desarrollados en clase. Luego de esas preguntas, una o dos, ¿vale?, no especifica muy claro, aparecen en el examen real. Entonces, antes del examen, la autora plantea un simulacro de examen con una pregunta, ¿verdad? Se trabaja en el aula, no tiene obviamente valor, simplemente es ensayar la dinámica del examen, que el estudiante sepa y comprenda cómo va a ser evaluado, que el estudiante sepa lo que el profesor espera, ¿verdad? El profesor le entrega luego una respuesta ideal a la pregunta planteada, pero ya luego cuando llega el examen, ¿verdad?, es a libro cerrado, o sea que el alumno solamente va a utilizar el conocimiento que adquirió en su proceso de lectura, escritura y de los comentarios de los compañeros en clase, ¿verdad?, lo que los compañeros ayudaron a elaborar, ese conocimiento que se ayudó a elaborar, ¿verdad? La autora plantea que esta metodología reduce la ansiedad habitual de antes del examen, ¿verdad?, porque el estudiante ya sabe de antemano con qué criterios va a ser evaluado por el profesor y qué espera el profesor de él en el examen. Y por último, la cuarta experiencia que plantea el autor es la respuesta escrita a preguntas sobre la bibliografía, basado, ¿verdad?, en el hecho, como decía la profesora Rafaela, que los modos de lectura propios de la educación superior implican categorías de análisis que no tienen adquiridas los ingresantes, y que los profesores precisamos que esas interpretaciones divergentes de los estudiantes salgan a la luz. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que salgan a la luz? Forzándolos a escribir sobre lo que leen. Quiere decir que es básicamente un tipo de escritura que tiene como objetivo, digamos, controlar y evaluar el proceso de comprensión de la lectura de los textos, ¿verdad? Entonces, plantea la autora que al escribir los estudiantes incrementan su actividad cognitiva sobre el texto, ¿verdad?, al tener que armar una interpretación coherente, al tener que relacionar lo que dice la bibliografía con su propio pensamiento, con lo que ellos piensan, y también les exige a ellos darse cuenta qué entendieron y qué no de la lectura, ¿verdad?
Básicamente se trata de escribir para entender. Para guiar la lectura y para forzar al estudiante a extraer las ideas centrales del texto, ¿verdad?, a que sepa hacer inferencia y sepa determinar qué es lo principal en el texto leído, la autora plantea que se debe dar una guía de lectura en forma de preguntas. Preguntas que deben ser contestadas en un espacio limitado, digamos 8 a 12 líneas, porque de esa manera el estudiante al contestarla tiene que centrarse en lo verdaderamente principal, ¿verdad? El docente debe comprometerse a leer una muestra, no todos, de los escritos antes de cada clase para aclarar dudas conceptuales sobre la clase anterior. O sea, cada estudiante sabe que no siempre se va a leer lo que hizo, el docente va a controlar que sí lo hizo, obviamente, pero al azar el docente debe elegir una muestra de los trabajos y leerlos, un par de trabajos que tengan deficiencia para aclarar conceptos, etcétera, y algún trabajo que esté, digamos, bien hecho, también para como modelo, digamos, del trabajo que se desea, ¿verdad? Entonces estos son los 4 modelos de situaciones de escritura que ha experimentado la autora que nos plantea en el capítulo 1 de su libro. Queremos dejarlo con esta cita, es una cita que la autora también hace de un alumno de la Universidad de Hawái, y dice: cuando uno lee algo, está bien, parece que lo entendieras, es un alumno hablando, ¿eh? Pero cuando tienes que escribir sobre eso, realmente necesitas pensarlo de nuevo. Tienes que organizar tus pensamientos, darles un orden. Escribir te fuerza a pensar más agudamente, a ser más analítico. Eso lo dice un estudiante hablando sobre esta experiencia de escritura. Como les decía, algunas reflexiones que pudiesen motivar el debate al final sobre esta parte es: primero, la autora plantea la revisión como herramienta para mejorar lo escrito, tomando en cuenta la perspectiva y el contexto del destinatario. A mí me quedó la duda, porque no es algo que está muy explícito en el texto, es hasta cuándo se va a seguir revisando. O sea, ¿qué tanto o en qué momento, digamos, se pone punto final a esa revisión y se da el texto como un texto ya acabado, etcétera? ¿Cómo se guiaría ese proceso en el estudiante de que él entienda cuando ya, digamos, tiene un texto lo suficientemente bueno, digamos, ya listo, acabado, etcétera? Y que no vaya a terminar quizá convirtiéndose en otro texto totalmente diferente. Lo segundo es el hecho de los simulacros de examen que plantea la autora, ¿verdad? Por experiencia hemos visto en nuestro medio que cuando se trata de hacer, no sé en humanidad, pero en ciencia básica lo he visto mucho, cuando se trata de hacer actividades que no tienen valor académico, el estudiante no presta mucha atención ni hace mucho empeño, no da su mejor esfuerzo. El tema del lector externo crítico, ¿verdad? Eso es también, digamos, un tema que se debe debatir quizás en la forma y en cómo llevarse a cabo, porque estamos en un medio donde tradicionalmente la crítica no es muy bien acogida a todos los niveles y sectores. O sea, bueno, no hay que explicarlo mucho. Y por último vemos que la implementación de esta metodología tiene que ver mucho con la iniciativa personal, pues requiere de un docente comprometido con la escritura de sus estudiantes como método de aprendizaje. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, podríamos, digamos, forzar a un docente a trabajar según esta metodología? Porque requiere un nivel de compromiso, ¿verdad?, muy fuerte de parte de él. Yo aquí concluí la primera parte, espero no haberme pasado los 15 minutos. Ha seguido llegando más personas, que tenemos un buen público ya, que nos acompaña la vicerrectora académica de grado, doña Dulce Rodríguez. Bueno, buenos días a todos y una alegría de compartir este panel con todos ustedes. Como en la introducción les dijo Rafaela, estamos tratando de desentrañar el libro Escribir, Leer y Aprender en la Universidad, una introducción a la alfabetización académica. Dentro del título de este libro figura la palabra alfabetización.
que es importante que nosotros la focalicemos, porque definitivamente esta autora parte de un concepto amplio de alfabetización, en el sentido de que continuamos aprendiendo toda la vida. Y si entendemos que la alfabetización es un continuo aprendizaje a lo largo de toda la vida, entonces cobra más sentido todavía el título original del libro, Escribir, Leer y Aprender en la Universidad, que no es más que seguir aprendiendo en la larga cadena de aprendizajes que tenemos en toda la vida. A mí me ha tocado sintetizarles y hablar un poquito de este tema, que es la lectura en el nivel superior. En este capítulo voy a sintetizarles tratando de modelar con ustedes lo que la autora pretende decirnos a lo largo del libro. Ella nos dice evidentemente que cuando uno entra a leer, en este caso escuchar y leer, un texto con una guía, con un esquema, pues evidentemente podemos aprovechar mucho más lo que leemos, en este caso escuchamos. Por eso voy a decirles una pequeña síntesis de lo que trata el capítulo, la lectura en el nivel superior. Aquí la autora nos plantea que la lectura es imprescindible para cualquier estudiante universitario, para poder desarrollar su cultura académica, su alfabetización académica. Y sin embargo, es al mismo tiempo el gran escollo, el gran problema que presenta cualquier estudiante que ingresa a la universidad. No importa si viene del sector público o del sector privado. Agudizado cuando viene del sector público en nuestro país por la escasa calidad de la educación pública. Ese es el primer planteamiento. Entonces, luego se explican razones por las que cualquier estudiante, tanto del sector privado o público, entra a la universidad con esta dificultad. Argumenta que básicamente la lectura en todo el recorrido del trabajo académico de un estudiante es una exigencia y no una competencia. Como se exige y no se desarrolla, definitivamente pues no estamos encontrando la solución a la problemática, que es que hay dificultades y hay que afrontar la dificultad con una resolución de problemas. Luego debate qué significa trabajar académicamente en la lectura, es decir, qué significa la alfabetización académica, así como Jorge desarrolló en la escritura, en la lectura. Y finalmente pues nos dice que es un compromiso tanto de estudiantes, de profesores, como de la institución académica que alberga a los estudiantes. Ella comienza el capítulo con la siguiente cita: la impresión de que los universitarios no saben cómo leer depende, con frecuencia, del hecho de que no saben por qué están leyendo los textos asignados. Esta falta de propósitos, a su vez, obedece a la forma en que la lectura es propuesta en las materias, como una actividad indiferenciada y solitaria, para ser realizada con el vago fin de saber qué dice el texto. Y esta cita va muy de acuerdo con este resumen que yo les acabo de decir sobre cómo trata la autora este tema de la lectura en el nivel superior. También tratando de emular lo que ella pide, ¿no es cierto?, leer a través de una guía, les voy a presentar la guía que voy a desarrollar en estos minutos de intervención. Primero, cuál es el concepto explícito de lectura que estamos manejando y que la autora maneja. Diversas formas de leer, tenemos que tener conciencia que no existe una única forma de leer, como no existe una única forma de escribir, tal como Jorge lo enunció. ¿Qué leen los estudiantes? Tenemos que saber qué material tienen los estudiantes en la universidad para leer, para poder también sacar conclusiones sobre qué deberían leer. Luego ella tiene una parte de este capítulo sobre dar la bienvenida a las culturas académicas o ser un profesor inclusivo. Entonces vamos a ver qué elementos significa ser un profesor inclusivo. Y luego, finalmente, una reflexión final que tiene que ver con esta tríada: estudiante, profesor, institución. Primero, el concepto de lectura que maneja la autora y que definitivamente es un concepto actualizado, que se maneja en la bibliografía psicolingüística, cognitiva, de las ciencias sociales en la actualidad.
Leer es reconstruir el sentido de un texto poniendo en relación las distintas pistas que éste contiene y el conocimiento de que dispone el lector. Si ustedes observan este concepto de lectura que se maneja a lo largo de este capítulo, aquí vemos que la lectura no es pasiva, que hay interacción entre dos elementos como mínimo, el texto y el lector, y que definitivamente ambos tienen una responsabilidad en el acto de leer, el texto y el lector. Por eso se habla de poner en relación pistas que contiene el texto y conocimiento que el lector provee. Este concepto de lectura, si nos lo planteamos con el tema de la lectura en el nivel superior, ofrece un punto que como profesores que estamos aquí reunidos preguntándonos cómo ayudar a mejorar la lectura en el nivel superior debemos realizar. O sea, una lectura nuestra sobre la realidad que debemos pensar. Si el lector tiene que poner en juego su conocimiento previo, y si nosotros recibimos estudiantes, muchas veces con muy poco conocimiento enciclopédico del mundo, sobre todo aquel estudiante que viene de los sectores socioeconómicamente más desfavorecidos, y ese conocimiento previo del mundo está tan recortado, tan limitado, entonces definitivamente podemos empezar a entrever dónde se encuentran los problemas con la lectura. Y cómo, como profesores universitarios, no solamente debemos reforzar la alfabetización académica, sino reforzar ese conocimiento enciclopédico del mundo y de la asignatura que debemos tratar de llevar a cabo con nuestros estudiantes para que en la interacción estudiante-texto haya verdaderamente una productividad y un reto, un desafío a la cognición. Este concepto que acabamos de ver de lectura implica un proceso interactivo, interactivo, actividad entre, es decir, hay muchas transacciones entre el pensamiento y el lenguaje escrito cuando se lee. Esas interacciones, esas transacciones son de forma ascendente, o sea, del texto al pensamiento del lector, y de forma descendente del pensamiento del lector al texto. Estamos diciendo lo mismo que el concepto anterior, pero bajo otra reflexión que yo creo que como profesores universitarios debemos pensarla y tenerla como un desafío, porque cuando proponemos lectura de textos específicos, de áreas específicas, si no estamos pensando que hay esta transacción entre pensamiento y texto, y entre texto y pensamiento, vamos a descuidar algún elemento de la interacción para provocar la producción de sentido, que es en definitiva lo que busca la lectura de un texto. Y es un proceso estratégico, porque para entender es necesario cribar, seleccionar, recortar en función de lo que se busca. Si nuestro propósito específico cuando leemos un texto de una asignatura específica, vamos a decir de física, de matemática, es llegar a un conjunto, a la comprensión de un conjunto de enunciados, nosotros tenemos como profesores, estamos deseando que ese estudiante realice una alfabetización académica, a enseñarle a seleccionar, cribar la información que tiene delante, porque si no se lo enseñamos, ese estudiante no está provisto de esos mecanismos para que por sí mismo pueda llegar a superar la dificultad que provoca la lectura de un texto específico. Entonces, cribar, recortar en función de lo que se busca, de lo que ya se sabe, de lo que resulta novedoso y digno de prestar atención. Se dice muy fácilmente, pero para lograr realizar esta criba se necesitan muchos años de experiencia de lectura con los textos científicos, y definitivamente se puede lograr, pero se tiene que modelar. El segundo punto que les dije íbamos a trabajar es diversas formas de leer. Ya en la introducción, ya en la exposición de Jorge pudimos advertir este tema. No hay una forma natural de leer, sino tantas como culturas lectoras. Si nosotros nos
pensamos como personas que de este tema no hemos tenido mucha información, podríamos quizás pensar, bueno, yo creía que leer se conseguía en los primeros cursos de la escuela básica. Y ya con esa habilidad, esa competencia que desarrollé, básicamente de codificar o de comprender, yo estoy armado para la vida y soy un lector eficiente. Pues Paula Carlino y muchos autores que trabajan con la lectura nos dicen que esto no es cierto, que no hay una forma de leer, sino múltiples, porque cada género discursivo, un texto de una ciencia, un artículo enciclopédico, un discurso político, tiene una determinada organización, y nosotros, si queremos ser lectores buenos, interactivos, estratégicos, debemos descubrir esa estructuración de ese discurso con todos los elementos de significado que esto conlleva para poder realizar una lectura eficiente. Por eso hay tantas formas como culturas lectoras. Y esto como docentes puede provocarnos un poco de desazón. Entonces, ¿cómo como docente, yo que soy profesor de ingeniería, debo entender que hay muchas culturas lectoras que me puedo perder? Entonces es muy importante en este debate que entendamos que por eso se llama el libro, una introducción a la alfabetización académica. Existe un tipo de alfabetización según la ciencia. Por eso es que quienes saben de una ciencia leen muy rápidamente sus textos científicos, y quienes no, debemos tener mucho más cuidado, más trabajo para desentrañar ese texto, porque no pertenece a nuestra cultura académica. Con este concepto, nos dice Paula Carlino, las dificultades de los estudiantes para comprender lo que lee se deben a que se ven enfrentados a nuevas culturas escritas. Y con esto ella de alguna manera desafía el primer postulado, que es: los estudiantes llegan a la universidad sin saber leer, que es lo que escuchamos aquí en la calle de la universidad, lo que muchas veces yo debato con muchos amigos míos profesores que no son lingüistas. No, llegan con sus habilidades, algunos mejores, otras peores. Lo que pasa es que estamos proponiendo nosotros como cultura académica del área específica que queremos desentrañar, para que podamos hacer de ese estudiante un ciudadano de nuestra área. Los valores y normas de comportamiento de las comunidades académicas se exigen, pero no se enseñan. Queremos un buen arquitecto, pero nosotros no sabemos como arquitectos cómo enseñar a leer temas de urbanismo. Tienen su propia cultura académica. Queremos un buen ingeniero, pero ni yo como maestro, profesor, sé cuál es la manera de enseñar a un buen ingeniero a leer de ingeniería. Y evidentemente, por eso la tríada estudiante, profesor, institución es importante. Porque si soy profesor, porque soy ingeniero, pero no sé cómo enseñar a leer en ingeniería, debo tener algún recurso de profesionalización docente que me dé la vía para enseñar a un estudiante a leer en mi cultura académica. ¿Hasta aquí estamos claros? Muy bien. Nos dice también la autora, para evitar el abandono de buena parte de los ingresantes a la universidad y desarrollar el pensamiento de los que permanecen, es indispensable que todos los profesores de todas las materias enseñemos los modos específicos de nuestras disciplinas sobre cómo encarar los textos, haciendo lugar en las clases al análisis de lo leído, ayudando a entender lo que los textos callan, porque lo dan por sobreentendido, entre otras actividades. Nosotros vamos a un texto científico específico de un área como la medicina, ha sido realizado por un investigador, ese investigador parte de supuestos que los otros que van a leer saben. Pero si yo soy un estudiante de medicina, no tengo esos supuestos, estoy tratando de encontrarlos. ¿Cómo, como médico, yo ayudo a un estudiante de medicina a que encuentre ese supuesto que el texto de medicina da por sobreentendido porque viene del dominio de la investigación? El
próximo punto, ¿qué leen los estudiantes en la universidad? Yo creo que este es otro tema vital y estamos sintetizando muy rápidamente porque son pocos minutos, pero luego en el debate podemos desarrollar un poquito más. Los estudiantes leen lo que se llaman textos académicos, que se deriva de los científicos. ¿Qué es un texto académico? Bueno, si nos miramos a nosotros mismos dentro de cada una de nuestras áreas y pensamos en esas fotocopias que les damos a los estudiantes, si pensamos en esos folletos, en esos capítulos de libros, en esos libros quizás, pocos, que les damos a los estudiantes, esos son los textos académicos, los que están hechos para aprender o enseñar, pero no son los textos científicos de los que derivan. Entonces, relación de asimetría como dificultad primera. Si yo tomo un texto que proviene de un científico, pero que está hecho para divulgar y aprender sintéticamente el saber, lo que el autor comunicó de ese texto está muy recortado. ¿Cómo un estudiante va a tener una intersección entre lo que sabe y lo que debe aprender si lo que tiene ante sus ojos es un recorte de la esencia de la asignatura que quiere enseñar? Fotocopias. Hemos visto y vemos en todos los niveles de enseñanza que trabajamos con fotocopias, a veces hasta mal impresas, ilegibles, sin la fuente, sin saber de dónde vino, sin mostrar el libro original. ¿Cómo una persona va a hacer una interrelación entre el pensamiento desarrollado con toda su esencia en el libro de base y esta fotocopia de un capítulo que no se sabe de dónde salió y que no se sabe de qué concepto intelectual proviene? Expectativas de los docentes con respecto a este tipo de lectura. Si yo como docente universitario espero que un estudiante memorice el recorte de la bibliografía que le entregué, ¿cómo voy a esperar que tenga ese estudiante un ingreso a la cultura disciplinar profundo? Solo lo hará quien, después de motivarse para ver esa fotocopia, accede al libro original, estudia el pensamiento original, es decir, muy pocos estudiantes, porque entra la realidad personal, un estudiante con poco tiempo, con poco dinero, con un país con libros excesivamente caros. Ese es un contexto del que nosotros somos parte. Entonces, como profesores universitarios, si queremos desarrollar verdaderamente un ingreso a la cultura académica, no podemos no mirar que nuestro contexto es pobre, que lo que entregamos es una mínima parte de la formalización de nuestra academia, de nuestra ciencia disciplinar, y que lo que pedimos que se lea sobre eso mínimo que entregamos no lleva la impronta de una lectura desafiante. Es complejo y es un poquito duro, así como lo estamos exhibiendo, pero yo creo que hay que ponerle como la cara, tal cual como lo presenta la autora real, para poder dar soluciones. Las soluciones: dar bienvenida a las culturas académicas, o ser un profesor inclusivo. Yo le pondría como síntesis a esta propuesta de la autora. Primero, estar dispuestos a compartir con los estudiantes la cultura académica que los profesores hemos adquirido como miembros de culturas disciplinares. Yo soy lingüista, conozco muchísimo de lectura y escritura, tengo que estar dispuesta a esa cultura académica, ayudar a desentrañar para que quien tiene que estudiar pues pueda acceder a esa cultura y formalizar una opinión. Llevar a cabo experiencias de inclusión haciendo explícitas las expectativas, dando pistas para afrontar la brecha cultural. Ya lo dijo Jorge, que la autora propone que pensemos en nuestros ingresantes a la universidad, en nuestros estudiantes universitarios, con una analogía, como cuando nosotros vamos a un país que no es nuestro, somos foráneos, somos extranjeros. ¿Cómo
nos sentimos si nosotros no somos capaces de intersectar ninguna comprensión entre donde estamos y lo que somos? No podemos ser bien acogidos si no entendemos nada de lo que está sucediendo. Tiene que haber una intersección mínima. Entonces, ella dice que nuestros ingresantes a la universidad son como estos foráneos que llegan a la academia, como estos extranjeros que quieren ingresar a la cultura disciplinar, y que nosotros le tenemos que brindar un puente para que lo que no saben, pues con este puente, con andamios, con anclajes, ¿no es cierto?, con zapatas, pueda llegar a decir esta persona que ha cruzado ese puente, pues yo conozco esta cultura académica, la conozco, entiendo sus reglas y puedo sentirme un inmigrante en la cultura académica de medicina, de ingeniería, de lingüística, de educación, etcétera, etcétera. Enseñar a los estudiantes junto a los contenidos que impartimos a leer como miembros de nuestras culturas disciplinarias. ¿Qué hacer para tender puentes entre esta cultura que traen los estudiantes y las distintas culturas académicas de las que somos miembros los profesores y a los que ellos aspiran a ingresar? 4 propuestas nos da la autora. Primero, reponer el contexto ausente por el uso habitual de las fotocopias y por la falta de conocimientos sobre el campo de estudio de quienes se están iniciando en una disciplina. Y ella nos da 2 propuestas didácticas para este fin. 1, la lectura por medio de guías. Nosotros que sabemos cribar la información, sabiendo qué deseamos que se lea, pues a través de una guía corta, no larga por supuesto, corta, cada tema, cada elemento de lectura va acompañado de cuál es mi expectativa como profesor, de lo que yo deseo que de ese texto, de esa clase, de ese ámbito de enseñanza quede claro. Se formula a través de una pregunta que le obliga al estudiante a buscar dentro de este mar de informaciones, un libro, un capítulo, la información adecuada a la criba que yo he leído, favoreciendo a través de una pregunta retadora. Proponer actividades de escritura a partir de lo leído, ya Jorge las desarrolló ampliamente. No dar por natural la interpretación de los textos. Volvemos al principio inicial. La lectura se aprendió y yo llego a la universidad y la uso. Eso sería dar por natural que yo soy un lector bueno y estratégico cuando llegué a la universidad. O hay tantas lecturas diversas que tengo que orientar para que esas lecturas diversas tomen cuerpo en cada ingresante a la universidad, a través de guías, mostrando cómo usar el programa de la asignatura para encaminar la lectura de la bibliografía. Ella expone largamente en el capítulo cómo, con el programa y la bibliografía, un buen profesor al comienzo dice: este libro lo puse por tal razón, este otro libro le va a ayudar a desarrollar tal otro tema, esta otra bibliografía le puede ayudar para tal sentido. Entonces estamos modelando la lectura a través de los propósitos que tiene la asignatura. Ella también dedica un espacio muy largo a la confección de resúmenes, y los resúmenes son una potente herramienta para ayudar a pensar, porque el resumen evidentemente implica que uno tuvo que leer, seleccionar y jerarquizar. Permitir elegir qué leer y ayudar a presentar a otros lo leído. Así como Jorge les presentó que escribiendo ayudamos a desarrollar el pensamiento, si yo elijo qué leer y lo presento ante ustedes, yo reelaboro lo que he leído. Y esa reelaboración implica un proceso cognitivo superior que ayuda a mejorar en la cultura académica que quiero desarrollar. Finalmente, como reflexión final, primero, la forma de leer los textos científicos y académicos en la universidad es una
responsabilidad compartida entre estudiantes, profesores e instituciones. De todo lo que yo he desarrollado hasta ahora, producto de la lectura del texto de Paula Carlino, creo que quedó claro que es una tríada y que cada uno tenemos responsabilidades diferentes. ¿Cuál es la responsabilidad institucional? Para que los profesores logremos sostener la propuesta de desarrollar la alfabetización académica de nuestros estudiantes, es imprescindible que nuestras instituciones se comprometan con ella y apoyen la labor docente, dedicando fondos al desarrollo profesional y a la reducción del cupo por aula, para que los profesores podamos ingresar en una cultura didáctica más inclusiva. Cómo enseñar tanto en la parte escrita que desarrolló Jorge como en la parte de la lectura que les acabo de desarrollar, con cupos de 50 estudiantes. Cómo un profesor podría guiar, revisar lo leído, porque si yo doy una guía y no la reviso, no sirvió para poder dar esos peldaños en el avance cognitivo. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Liliana Montenegro. Vamos a pasar de inmediato al capítulo 3, cómo evaluar a través de la lectura y la escritura, con el padre Miguel Marte, que es el director del Departamento de Estudios Teológicos. Muchas gracias. Buenos días. Ciertamente para mí esta propuesta ha sido, primero, muy enriquecedora, y segundo, me he sentido retratado en algo que han dicho Jorge y Liliana, y es que me están evaluando de algo que no me han enseñado. Es decir, voy a exponerle a la luz de este tercer capítulo del libro de Paula Carlino sobre una temática que no es mi fuerte, pero sin embargo me toca exponer sobre ella. Eso es lo que sucede con los alumnos cuando los evaluamos de lo que no le hemos enseñado, y esa es una de las críticas principales que ella hace. A nuestros alumnos los evaluamos en lectura y escritura, teniendo en cuenta la lectura y la escritura del área del saber que supuestamente le estamos enseñando, pero ellos no saben eso porque no se lo hemos enseñado. Y ella parte de una pregunta básica: ¿de qué modos podemos los docentes promover el aprendizaje de nuestros alumnos por medio de las situaciones de evaluación que les proponemos, que suelen incluir la lectura y la escritura? Es decir, en todos los procesos evaluativos que nosotros hacemos, tenemos en cuenta la lectura y la escritura que han hecho los estudiantes. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no lo hemos enseñado a leer y a escribir en esa área. Entonces el tercer capítulo del libro se centra principalmente en eso: evaluar con la lectura y la escritura. Ella va a hacer una reflexión previa y luego nos va a dar dos ejemplos llevados a cabo por ella en semestres distintos en la universidad donde ella era profesora en Argentina. Se pregunta, lo primero que hace la autora es como un recuento de los otros capítulos del libro, y en esta frase o en estas líneas recojo y enlazo lo dicho por Jorge y por Liliana. La autora en todo el libro se pregunta por la distancia entre lo que los profesores esperamos y lo que logran los alumnos en los estudios superiores. Es decir, nosotros esperamos que ellos den unos resultados y ellos nos sorprenden con otros que por lo regular están por debajo de las expectativas. Entonces la pregunta es: ¿qué podemos hacer para disminuir la brecha? Esa brecha que ella llama inevitable entre lo que nosotros esperamos de los alumnos
y lo que los alumnos son capaces de darnos. Es una brecha caracterizada por ella como inevitable, pero ese inevitable no quita que se haga el esfuerzo por hacerla cada vez más estrecha. ¿Cómo sacar provecho de la escritura y la lectura en la formación de los universitarios? Ya sabemos que ese es como el hilo conductor de toda la obra. ¿Por qué? Porque ella ha detectado un problema, y el problema es que en los sistemas actuales quien trabaja y se forma cuando el profesor expone es el mismo docente, porque él es el que lee, es el que escribe, él es el que investiga y va y dice lo que leyó, lo que escribió, lo que investigó. Entonces el que está saliendo formado es él. De ahí la frase: uno aprende verdaderamente cuando enseña. ¿Sí? ¿Por qué uno aprende verdaderamente cuando enseña? Porque es uno el que se está formando. A mí mismo me ha pasado, yo fui muy buen estudiante, modestia y aparte, fui muy bien estudiante y graduado con honores y todo, pero he aprendido muchas cosas de filosofía y teología enseñándolo. Es decir, sacaba muy buenas notas en las asignaturas y ahora me pongo a echar cabeza y digo, pero ¿cómo era? Porque vengo a entender el pensamiento de muchos filósofos cuando lo estoy enseñando, porque me he puesto a estudiarlo para enseñarlo. Entonces, en el sistema actual, quien sale beneficiado es el profesor. Él es transmisor de información y los mismos alumnos se ven como receptores de nuestros conocimientos. Me preparé, fui, enseñé lo que iba a enseñar y ya. Ese es el problema que ella ve. Entonces, la propuesta de ellas es que los estudiantes aprendan a leer y a escribir en la misma asignatura que cursan, para que el alumno sea protagonista y despliegue mayor actividad intelectual. Ya hemos visto que eso es la propuesta general del libro. De modo que el profesor no solo sea alguien que dice lo que sabe, sino que propone actividades. Y en estas propuestas de evaluación que ella hace, lo que busca es eso, que los alumnos entren en una continua actividad. Dichas actividades entonces se vuelven el material de evaluación. Es decir, el alumno en un periodo del semestre va produciendo, y esa producción que se hace a lo largo del semestre es lo que al final se vuelve materia de evaluación. Pero lo ha ido elaborando a lo largo del semestre con la ayuda del profesor. Entonces el capítulo es evaluar con la lectura y la escritura. Digamos que lo anterior ha sido como para enlazar con los dos capítulos precedentes. En este tercer capítulo, evaluar con la lectura y la escritura, ella dice, hay unas ventajas cuando evaluamos teniendo en cuenta la lectura y la escritura. La primera ventaja es que la evaluación se vuelve recurso de aprendizaje, no una herramienta para calificar al final del proceso únicamente. Y ella dice algo que a mí me parece interesante, y es: el centro de la enseñanza-aprendizaje lo constituye la evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos y el alumno aprende para reportar unos resultados en una evaluación. Es decir, dentro del mismo proceso está incluido lo evaluativo. Y por eso entonces la evaluación es un medio idóneo para ayudar a aprender a través de la lectura y la escritura. Entonces ahí en rojo aparece, la evaluación en teoría está en el centro de la enseñanza, en teoría. ¿Por qué? Porque todo el curso que damos, el muchacho va profundizando, lo que va aprendiendo, lo que va asimilando, es con miras a reportar unos resultados. Entonces digamos que a lo largo de todo el semestre el muchacho se está preparando para eso. Indica lo que se espera del alumno, la evaluación indica lo que se espera del alumno en su paso por nuestra asignatura, pero en la práctica no está en el centro, sino al final de la cadena.
Entonces ella lo que propone es que traigamos la evaluación al centro de la enseñanza, no al final como el último eslabón de una cadena. Nos pasamos las 15, 16, 14, qué sé yo, sesiones de clases para que al final entonces el muchacho diga lo que sabe, pero ha tenido que recorrer todo eso y allá entonces esa evaluación se vuelve una forma de sentencia. Sí, entonces distinto así la evaluación se va haciendo a lo largo del camino. La evaluación tiene 3 funciones que ella destaca. Primero, certificar saberes. Tiene que ver con la acreditación, es como el punto final de un curso. Certifica que usted pasó o reprobó. Busca también retroalimentar el aprendizaje y la enseñanza. Ahí sirve tanto al profesor como al alumno. Entonces, ella propone rescatar ese segundo elemento, darle mayor importancia. También la evaluación tiene como función señalar a los alumnos qué es importante en una materia. Y yo pongo esa notica ahí. Los alumnos, a mí me pasa, los alumnos confunden lo más importante con lo más difícil. Es decir, ellos estudian lo más difícil porque eso es lo que el profesor va a poner. Y no caen en la cuenta de que el profesor lo que va a poner en el examen es lo más importante. Por ejemplo, yo suelo decirle a los estudiantes míos, yo los exámenes los pongo fáciles y por eso se me queman algunos estudiantes, por lo fácil que es. Porque ustedes tienen la idea de que el profesor viene al salón de clase a fastidiarle la vida y que en el examen el profesor le va a amargar la vida. Entonces yo le digo a ellos, ¿para qué es un examen? Para que el estudiante estudie. Entonces ya yo doy por supuesto que si el estudiante vino al examen es porque estudió. Es decir, estudió para ese examen. Entonces no estudien lo más difícil, estudien lo más importante. Porque lo que me interesa que ustedes retengan de este curso es lo más importante, no lo más difícil. Si ustedes se fijan, a los muchachos sucede todo lo contrario. Se centran en estudiar lo más difícil y no lo más importante. Para tener la evaluación como centro del proceso de enseñanza, ella propone superar algunos supuestos que ya han aparecido anteriormente. El supuesto de que existe un único modo de leer y por lo tanto todos entenderían lo mismo si leen lo mismo. Segundo supuesto, la escritura es solo un canal para comunicar lo que ya se sabe y no una herramienta de análisis que requiere volver a pensarlo. Ya se nos hablaba, Jorge nos insistía, de que al escribir volvemos a pensar sobre lo dicho o sobre lo leído o sobre lo expuesto. Otro supuesto que tenemos es que redactar es una labor instantánea. Es decir, usted escribió lo que iba a escribir y ya está hecho. Y el ejercicio de escribir conlleva volver y volver sobre lo escrito y volver otra vez y volver cuantas veces haya que volver hasta que usted descubra que llegó a donde usted quería llegar. Escribir, otro supuesto, creer que escribir es una técnica básica que cuando se aprende permite poner por escrito cualquier disciplina. Usted puede saber escribir bien, pero si lo ponen a escribir sobre una disciplina que usted no domina, olvídese que ahí se le van a ir las luces. Y por ese lado vendrá la propuesta mía al final. En cuanto a esto de la evaluación, evaluar a través de la lectura y la escritura, ella detecta un problema. Y el problema es que no nos ocupamos de enseñar a leer ni a escribir los contenidos de las propias asignaturas, pero sí solemos exigirlo de nuestros alumnos cuando son evaluados. Queremos que lean y escriban bien sobre lo que le estamos preguntando o la asignatura que le estamos enseñando, pero no le hemos enseñado eso. Por eso yo empecé diciendo que a mí me están evaluando sobre lo que no me han enseñado o lo que yo no he aprendido.
Cada disciplina, otro problema, cada disciplina tiene su contexto científico, su lenguaje, su cultura, yo diría su hermenéutica. Y eso también hay que enseñarlo. Eso también hay que enseñarlo. Entonces, hay que enseñar la cultura escrita de lo que enseñamos, porque ello es parte de lo que luego evaluamos. Para evaluar por medio de la escritura y la lectura es necesario el diálogo interdisciplinario. Eso es importante porque, por lo que se decía antes, decía Liliana, tenemos un profesional de las ingenierías enseñando ingeniería, pero que no sabe enseñar a leer ingeniería. Entonces ahí tendría que entrar el lingüista, el que se destaca en esa disciplina para enseñar al ingeniero cómo, a su vez, enseñar ingeniería. Es toda una cadena. No todo especialista sabe enseñar a leer y escribir sobre su área, y el especialista en lectura y escritura domina todas las áreas. Entonces se necesita ahí un trabajo interdisciplinario. Y si no, le mando la presentación. Entonces, hay dos tipos de prácticas de evaluación que ella reconoce. La evaluación como sentencia, lo que les decía, el profesor indica cuál es la tarea, al final corrige el producto terminado. ¿Está bueno o está malo? O ahí. Y hay otro estilo que es la evaluación como enseñanza, que es lo que ella propone. La evaluación como enseñanza que tiene en cuenta el proceso, es decir, tiene en cuenta la fabricación del producto. No el producto terminado, sino el proceso de fabricación del producto. Entonces, ese proceso de fabricación del producto va a permitir que el docente tutor vaya orientando al alumno de qué debe ir mejorando. Y ella sostiene que las buenas prácticas evaluativas tienen en cuenta estos aspectos, y que ella lo puso en práctica, incluso en los apéndices del libro aparecen. Una evaluación tiene que ser válida, es decir, evaluar lo enseñado. Usted no puede evaluar lo que usted no ha enseñado. Segunda, explícita. Compartir con los que van a ser evaluados los criterios que se van a seguir en la evaluación. Debe ser educativa, es decir, promover el aprendizaje a través de la evaluación. Y cuarto, internalizable, que el evaluado llegue a descubrir por sí mismo lo que necesita ser cambiado, que él vaya mirando sus dificultades y sus deficiencias para que pueda ir trabajando sobre ellas. Propuestas de evaluación que la autora puso en práctica y que a ella le dio un buen resultado. Ella hizo dos prácticas, una a través de escritura y otra a través de escritura para exposición oral. Entonces la primera, la finalidad de estas dos prácticas de ella, la finalidad fue ayudar a los estudiantes a aprender los contenidos a través de las orientaciones explícitas del docente relativas a cómo leer y escribir. Ella los iba orientando en cómo ir haciendo eso. Ayudar a los alumnos a reelaborar los contenidos, es decir, a orientar el proceso de evaluación y devolver a la evaluación su función educativa. Oportunidades que generó esta práctica en los estudiantes. Le dio la oportunidad de reescribir el examen, porque primero hacen un borrador, ella se lo revisa y le dice, ponle atención a tales y tales aspectos, vuelve y trabaja. Segundo, enseñar a revisar lo escrito. Y tercero, oportunidad para volver a leer y organizar bibliografía como una totalidad
establecer relaciones entre los textos, que era lo que exponía de alguna manera Jorge. Lo que ella expone de manera teórica en lo que expuso Jorge, luego ella lo llevó a la práctica en esta práctica evaluativa. Entonces, lo primero, hace una evaluación con un grupito de cómo redactar a partir de una consigna, y esto le dio la oportunidad para dar coherencia al pensamiento logrado. Ese era el objetivo de esta evaluación, que los estudiantes fueran capaces de dar cuenta de la coherencia de sus lecturas, de todo lo que iban haciendo a lo largo del proceso. ¿Cómo se dio ese proceso? Lo primero que ella hizo fue darle una lista de preguntas a los estudiantes, 30 preguntas, y con eso ya le estaba diciendo lo que estaba esperando de ellos. Es decir, yo espero que ustedes sepan dar cuenta sobre estas 30 preguntas. Olvídense del resto, estas 30. Entonces ya eso va orientando el aprendizaje significativo, ¿no? Luego se pusieron de acuerdo en las pautas y los criterios que ella emplearía para calificarlos. Lo permitido, los parámetros a seguir, y ya lo tienen también en apéndices del libro. Les ofreció una escala de evaluación de acuerdo a unos ejes. Esos ejes eran 4. Si la respuesta estaba bien enfocada, si la respuesta estaba sin jerarquizar, si la respuesta no enfocada no estaba enfocada hacia lo que se le pregunta, si era respuesta desacertada, y cada uno de esos ejes pues tenía una tabla de calificación de 8 a 10, de 6 a 7, de 4 a 5, de acuerdo a donde llegara. Quizás esto responde un poquito a la pregunta que se hacía Jorge de ¿hasta cuándo vamos a estar revisando? Hasta que alcance el semestre. como quedó al final del semestre, así quedó. Entonces ahí ella da unos parámetros para calificar al final. Entonces los estudiantes, ya teniendo eso en cuenta, le entregaban a ella un borrador previo a la entrega definitiva. Entonces ella le hacía las orientaciones del lugar y ellos volvían a reescribir. Y así ella retroalimenta la escritura y posibilita la reescritura del examen. Logros de esta experiencia. La entrega final revela el progreso, la transformación y el aprendizaje. Ese fue un logro que ella obtuvo de esa experiencia. Y el alumno ha aprendido para trabajos futuros y ha aumentado su percepción de autosuficiencia. Son, digamos, los dos logros de esa experiencia. Segundo, la segunda práctica que ella hizo fue leer y escribir para presentar una ponencia oral. Reunió a los alumnos, le puso una serie de temas sobre la mesa, revistas, artículos, libros, y le dijo: escojan ustedes 2 artículos de estas revistas para su ponencia, y luego van a hacer una ponencia grupal. Entonces, ¿cuál fue la finalidad? Enseñar a planificar por escrito una comunicación oral. Esa era la finalidad de esta práctica evaluativa. Proceso, eso es tan pequeño ahí, pero bueno. Lo primero fue, para el proceso, elegir una variedad de textos para preparar una exposición grupal de carácter abierto. Eso es importante, el de carácter abierto, porque luego en la exposición hubo compañeros, otros alumnos de otros semestres de la universidad, incluso profesores, y eso hizo que los estudiantes se prepararan mejor porque iban a tener un auditorio en vivo. Ella le entregó la propuesta por escrito para analizarla y sugerir cambios. Entonces los alumnos, ante la propuesta que ella hizo, le dieron su opinión y le sugirieron algunas cosas que ella aceptó, y eso permitió luego, dice ella, que los alumnos se apropiaran del proyecto, porque ahí había una intervención de ellos.
Se hacen modificaciones a partir de las sugerencias de los alumnos. Los alumnos entonces eligen 2 artículos de lo que ella le propone. Digamos que por donde ella orienta el aprendizaje es seleccionándole los artículos. Hay una variedad, pero esa variedad tiene un marco. Es decir, usted no va a leer otra cosa distinta a esto, porque por aquí es que está lo que yo quiero que ustedes aprendan. Criterios de evaluación por parte del docente y por ellos mismos, es decir, se pusieron de acuerdo en los criterios que se iban a seguir para ella evaluar. A la semana de ponerse de acuerdo y de ya hacer esta repartición, hay un trabajo adelantado, habrán leído los textos los estudiantes, vuelven y se reúnen para mirar qué enfoque le van a dar a la exposición. Ella saca tiempo para darle tutoría a cada grupo, tutoría de 20 minutos con cada grupo, para discutir un primer esquema que ellos presentan de su exposición. Y allí ella ayuda a jerarquizar los contenidos, a darles coherencia organizativa, dejar clara una lista de cualidades que debe tener una buena ponencia y otra vez recalcarle los criterios de evaluación que ella va a seguir. Es decir, es un trabajo que se va haciendo conjuntamente, pero sin quitarle la responsabilidad que tiene el alumno, y que sepa que su trabajo va a ser juzgado en algún momento. Una semana más tarde, entonces, se reúne con los alumnos, con todos, y cada grupo tiene que presentar los avances que han logrado. La tesis o idea central y los argumentos de la ponencia, recursos a utilizar en las ponencias, retroalimentar las inquietudes. Ella ahí pone a prueba la argumentación, es decir, los foguea a ver cómo van orientando la reflexión, la estructura de la ponencia. Le hace caer en la cuenta en qué podrían estar interesados los del auditorio que los van a oír, para que ellos se centren en eso. Y entre todos arman el programa de la jornada de exposición. Es decir, esa jornada de exposición ante un auditorio real no lo arma la profesora sola, sino que entre todos. ¿Qué vamos a seguir? Y eso a ellos lo hace sentir parte, protagonistas del proyecto. Es nuestra ponencia, es nuestro círculo de exposiciones. Eso va acompañado también de tutoría electrónica. Cualquier consulta que tuviera alguien del grupo, pues ella estaba dispuesta para eso. Logros de esa experiencia: la elaboración paulatina por parte de los alumnos de los criterios de evaluación de la ponencia. Es decir, ellos estuvieron involucrados en qué criterios se iban a seguir. Segundo, los alumnos iban reflexionando acompañados de alguien con mayor experiencia. Tercero, los alumnos han podido internalizar la necesidad de tener en cuenta unos criterios para trabajos posteriores. Y nos enseña a no evaluar lo que no enseñamos, porque sobre la preparación de la evaluación iba la enseñanza. Luego de la ponencia volvieron a reunirse para evaluar lo que se hizo, la evaluación de la evaluación. ¿Qué salió en esa evaluación que luego hicieron? Falta de tiempo. Es decir, el tiempo no fue suficiente para armar eso bien. Como positivo, valoración de los nuevos aprendizajes. Ellos aprendieron a armar una ponencia. Expusieron para una audiencia real, eso lo rescataron los estudiantes. Reflexionaron junto con la profesora sobre los rasgos de una buena exposición. Recibieron 2 tutorías que les ayudó a armar sus ponencias. Se sintieron autores. Leyeron y discutieron en grupo.
El curso se volvió durante un mes un comité organizador de una jornada sobre temas de la disciplina. Eso a mí me parece bastante enriquecedor. Podría parecer que fue un mes de pérdida en el programa, pero si la evaluación estaba centrada en los temas del programa, pues no es tiempo perdido, es tiempo ganado. Porque aparte de trabajar la temática que aparecía en el programa, pues aprendieron metodología, aprendieron cómo hacer una ponencia y otros valores agregados. Al llegar a la universidad, los alumnos no tienen por qué saber hacerlo en el campo del saber en que estudian, entonces hay que enseñárselo. Para poder evaluar en lectura y escritura, primero hay que enseñar a leer y a escribir. Nadie puede preguntar lo que no ha enseñado. Planificar la evaluación como planificamos nuestras clases. Aprovechar las evaluaciones para acompañar a los estudiantes en la producción escrita y oral. Eso me parece importante. Una forma de aprovechar otras maneras de evaluar igualmente válidas y más productivas. Estas dos experiencias. Y finalmente, estas experiencias son un cuestionamiento a la tradición académica que evalúa aceptando lo escrito o expuesto como algo definitivo. Me pareció interesante esa experiencia de ella de permitir que se haga un borrador previo, ella dar sus orientaciones y que se mejore el texto. ¿Cuál es mi propuesta para hacer para asimilar un poquito esto? O para apropiarnos un poquito de todo esto. Ciertamente no podemos tener profesores con un solo grupo de 20 estudiantes, pero nosotros estamos metidos en una renovación curricular y en una renovación de metodologías y métodos. Yo que me atrevería a proponer una cosa sencilla, que dentro del currículo de las distintas carreras se incluya una asignatura de hermenéutica de la ciencia que se enseña. Hermenéutica de las ciencias de la salud, hermenéutica de las ciencias de la ingeniería, hermenéutica de las ciencias del derecho, hermenéutica filosófica. ¿Por qué? Porque la hermenéutica es lo que enseña a aprender a leer y a escribir y a interpretar. Es la ciencia de la interpretación. Entonces, si los muchachos llegan aquí y no saben leer y escribir el área que le estamos enseñando, pues nos toca enseñarlos. ¿Y cuál es el área que se encarga de enseñar eso? La hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación. Entonces podría ser interesante algo por ahí. Pues muchas gracias. Claro que hay que buscar docentes que sirvan para eso. Padre Miguel también nos hizo reír con cosas serias y muy serias, ¿verdad? Bueno, ya el profesor Diego López, el director del Departamento de Humanidades, va a tener el capítulo final. No se desesperen, es una síntesis. Él la va a hacer breve para que podamos tener un momento de intercambio. Adelante, Diego. Muchas gracias, Rafaela. Yo, como al igual que el padre Miguel Marte, me siento como pez fuera del agua y siendo evaluado de algo que tampoco me han enseñado. Y la ventaja es que Rafaela ya me ha dicho de que sea breve, por lo tanto yo prometo también no cumplir con el tiempo, pero no por demasía, sino porque me voy a reducir bastante. Primero si encuentro las diapositivas, claro. Bien, a mí me ha tocado la parte final, el capítulo cuarto del libro, enseñar, evaluar, aprender e investigar en el aula universitaria de la mano de la lectura y de la escritura. La autora en la introducción del libro nos dice que cada uno de los capítulos se puede abordar de manera independiente y que se entiende el contenido del libro desde un único capítulo. Por tanto, después de la magnífica exposición que han hecho mis compañeros precedentes en la exposición, yo me puedo permitir el lujo de ser bastante más sintético en
en la exposición, porque además lo que ella presenta son 10 pensamientos que recorren todo el libro. O sea, es una síntesis final de 10 pensamientos, pero parte de un presupuesto, y que es que no se ha de considerar la lectura y la escritura como un fin en sí mismo. Es decir, lo que decía el padre Miguel Marte, ya me han enseñado a escribir, ya tengo las competencias necesarias de aprender a escribir, y eso quiere decir que yo ya puedo entender y comprender la asignatura. Y la autora nos dice que no, que la lectura y la escritura tienen que ser un instrumento, tienen que ser una herramienta del aprendizaje, no tienen que ser un fin en sí mismo, sino que tienen que ser una herramienta, un instrumento. Y será al profesor al que le toque esa responsabilidad de enseñar esos lenguajes específicos de cada asignatura. En ese sentido, yo creo que yo por lo menos me incluyo, muchos de los profesores tendremos que volver nuevamente a las aulas, no como docentes, sino como aprendices, para ir recuperando ese tipo de conocimientos, o por lo menos refrescándolos o quitándoles el polvo. Las 10 ideas principales que la autora nos da como síntesis: la primera es que nadie aprende por recepción pasiva, es decir, tiene que haber una actividad, tiene que haber, el alumno tiene que estar activo en el aprendizaje. No pueden ser que los alumnos estén, como estamos ahora aquí en este foro, uno exponiendo y los demás simplemente escuchando desde un punto de vista más o menos pasivo. Nadie aprende de una vez y para siempre, es decir, la autora nos dice que hay que tratar de ser recurrentes en los temas y volver sobre esos temas, y que nosotros, lo mismo que planificamos los objetivos y planificamos la materia, tenemos que planificar esa recurrencia o ese volver a los temas para poderlos ir enfocando, asimilando. Tercero, nadie aprende una disciplina solo, es decir, se necesita acompañamiento, y en ese sentido es el docente el que tiene que ser acompañante. Ahora me sale una expresión por defecto profesional, que sería el de pastorear al alumno y ir acompañándole por los buenos senderos para que vaya aprendiendo esa disciplina. La cuarta, nadie aprende por imposición, sino únicamente si se interesa a hacerlo y si confía en sí mismo para lograrlo. Es decir, quien no quiere aprender, no aprende. O sea, que ahí tenemos que saber conquistar a los alumnos para que sientan ese deseo de aprender. Tenemos que enamorar a los alumnos para que sientan deseos por esa disciplina que nosotros impartimos. Y eso es un reto que tiene el profesor. Yo muchas veces digo que qué lástima que los cuatrimestres terminan en el cuarto mes, porque a partir del cuarto es cuando yo puedo empezar a trabajar con los muchachos, que ya parece que me los gané pero se me acabó el tiempo. Es como lo que pasa con los textos, son reevaluados hasta que se termina. Pues aquí es al contrario, aquí necesitaríamos otro cuatrimestre más para poder seguir trabajando con los muchachos. El quinto, resulta inevitable cierto grado de desajuste entre las expectativas del docente y el punto de vista de los alumnos. Los docentes nos hacemos muchas expectativas con lo que nosotros enseñamos en clase, y como decía el padre Miguel, cuando nosotros vemos y evaluamos
eso que nos están presentando los alumnos, resulta que las expectativas que yo tenía con lo que el alumno me presenta, las expectativas que yo hacía con lo que el alumno me está presentando, como que no coinciden. Hay un desfase grande. Es decir, bueno, cómo nosotros, los docentes, tenemos que corregir esos desequilibrios y cómo eso es intrínseco a la enseñanza y a la enseñanza-aprendizaje. O sea, sabiendo que eso es así, nosotros cuáles son los mecanismos que debemos ir introduciendo, y esos mecanismos nos toca a los docentes ir implementándolos. La sexta, perdón que aquí aparezca el número 1 otra vez, pero al cambiar de diapositiva me cambiaron los números. Leer y escribir son procesos intelectuales que se dan dentro de ciertas prácticas sociales. Es decir, aquí se está refiriendo nuevamente a todo el tema de que en cada disciplina hay un lenguaje, hay un método, hay unos conocimientos, debería haber una hermenéutica y todo eso se lleva a lo social, y como desde fuera a uno le podrían reconocer por el texto, por la manera que tiene de escribir. O sea, cuando uno toma un texto de un abogado, aunque no me esté hablando de leyes, por la terminología y la manera de construir ese texto, uno puede detectar: esta persona tiene que ser abogado. O si agarramos un texto de un filósofo, más todavía. Cuanto más complicado es, como dirían los alemanes, para que hacer una cosa sencilla si se puede complicar, ¿no? Pues entonces también averiguaríamos de que pues el leer y el escribir tiene un reconocimiento social. La séptima: en tanto miembros de una cultura académica, los docentes practican de sus prácticas como si éstas fueran naturales. Es decir, que lo que para el docente le parece natural, para el alumno no es tan natural. Nosotros estamos acostumbrados en nuestras asignaturas a trabajar con un tipo de lenguaje, con un tipo de conocimiento que al alumno no le es normal, sino que al venir de fuera le resulta extraño. Y ese nuevo desenfoque es al docente al que le toca volver a través de la escritura y de la lectura a recolocar y hacer que ese proceso también sea para él natural. Porque a mí, por ejemplo, cuando me pongo a hablar de moral, me sale como de manera natural, como si todo el mundo tuviera que saber cómo se expresan los moralistas y cómo tal. Y claro, luego te quedas mirando, ves las caras y dices, pues parece que no me expliqué. Entonces tratas de readaptar el lenguaje a la persona que tienes enfrente. La octava: la autonomía no es solo un rasgo de la maduración biológica que pueda exigírseles a los adultos en cualquier contexto. Es también una capacidad que se adquiere para cierto ámbito cuando alguien está familiarizado con las prácticas que allí se llevan a cabo. Es decir, la autonomía legal en cuestiones de enseñanza-aprendizaje no tiene nada que ver con la autonomía intelectual. O sea, se puede ser autónomo legalmente, pero no necesariamente autónomo. Y en esto me podría extender sobre todo en el campo de la bioética con el concepto de la autonomía. Una persona es autónoma cuando conoce todo lo que conlleva y rodea las decisiones que se tienen que tomar. Lo mismo pasa en pedagogía o en las disciplinas que nosotros enseñamos. Un alumno va a ser autónomo cuando este alumno haya sido capaz de asumir los contenidos y poderlos llevar a la práctica. Me parece que dije que iba a ser corto y me estoy alargando. La novena:
Tener en cuenta el punto de vista de los alumnos es imprescindible en toda la enseñanza que se preocupa por el aprendizaje. Es decir, a los alumnos hay que hacerlos corresponsables y hay que hacerlos partícipes de todo el proceso educativo, ya sea en una serie de toma de decisiones en las cuales nosotros podemos acordar con ellos qué es lo que tenemos o qué, cuando se hablaba de la evaluación, cuáles van a ser esos ítems por los cuales nosotros nos vamos a manejar, y pactarlos con los alumnos. Eso hace que el alumno, como decía Miguel antes, asuma y se empodere, no sé si eras tú también, Liliana, que se empodere del proceso. Y por último, el 10, para desarrollarse profesionalmente como docente y para mejorar la enseñanza es preciso tomarla como objeto de análisis. Es decir, la autora termina diciendo que un buen docente es aquel que estudia, reflexiona y trabaja, pero no solo en lo que sería su disciplina, sino en su manera de ejercer la docencia. Y todo esto ella introduce un término que es el ciclo. O sea, nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros, hacer una serie de hipótesis, ver cómo esas hipótesis las llevamos al aula, desarrollarlas, reflexionar sobre ellas y implementarlas en el curso siguiente y volver a reflexionar con ellas, y a través de eso ir avanzando. Y para finalizar, la autora nos presenta, yo he traído como 3 conclusiones. Ella no hace hace conclusiones generales, pero no hace un listado de las conclusiones. Yo he sacado 3. La enseñanza investigativa y la investigación en la acción exigen relacionar teoría y práctica y alimentarlas cada vez que alguna aparezca fuera de fila. Es decir, cuando haya algún desfase, nuevamente dar un golpe de timón y tratar de corregir ese desequilibrio. Los problemas para comprender y elaborar textos académicos por parte de los alumnos no han de entenderse como incompetencias, es decir, que no es porque los alumnos son incompetentes, sino que han de ser reconocidos como intrínsecos al desafío de aprender una asignatura. Es decir, que esa falta de competencia no tiene que ser visto como un problema, sino que es algo intrínseco de la enseñanza y que nosotros tenemos que tratar de que el alumno pueda llegar a él. Y por último, se ha de asumir la responsabilidad compartida. Han de ser los alumnos, los docentes y las instituciones corresponsables de cómo se interpretan y se elaboran los escritos en la educación superior. Pues en nombre de todos los que hemos participado por aquí, gracias. Pues quieran añadir aquí, es el momento. Digo, si ya el padre Miguel empezó con una propuesta, como nadie me levanta las manos, yo voy a decir que vamos a hacer una propuesta aquí, de que los profesores de las diferentes disciplinas involucrarse en un proyecto con las implicaciones que este tendría. Bueno, estudios. No, por un espíritu muy democrático, ¿no? Bueno, yo tengo muchas ideas en la cabeza y no me dio tiempo de organizarlas, pero quiero decir que esta actividad reafirma la preocupación que tenemos un grupo aquí, Rafaela, Ana Margarita, Liliana, de que la lectura y la escritura es un asunto transversal en la universidad y tiene que convertirse en un proyecto de todos, y que quizá para el año que viene, el año académico que viene, ya pudiéramos tener conceptualizado un proyecto tipo lo que hicimos con inglés como segunda lengua, que implique consideraciones especiales de carga, cupo, entrenamiento de profesores, entrenamiento no, capacitación, formación de los docentes. Y en eso vamos a tener como aliada a doña Federica, porque
porque ella no es simplemente una profesora de inglés, ella es una lingüista y entiende realmente la importancia de que la lengua materna esté trabajada con una serie de consideraciones y de privilegios, esa es la palabra, sin que no nos dé vergüenza, de privilegios, como se hace en la enseñanza del inglés. Entonces yo creo que es una promesa que debemos hacerlo aquí, en este grupo, como Rafaela dijo, tan pequeño, pero de tanta calidad o de coincidencia en términos de asuntos académicos y pedagógicos. Yo creo que ese es el gran proyecto que la universidad tiene que asumir a partir del año que viene. Sobre que no nos correspondía como maestro ayudar a los muchachos con la lectura y la escritura. ¿Te acuerdas? Entonces yo le dije, estate tranquila, este no es el momento de sacar el tema, esto está muy complejo. Bien, como trata el tema o como lo acogieron los expositores, la evaluación como centro, otro tema preocupante, muy preocupante en la universidad, porque decía Padre Miguel, como una sentencia, y una sentencia, yo le decía a Ana Margarita aquí muy secretamente, una sentencia que en algunos momentos, en algunas carreras se está dictando la sentencia, porque con la matrícula se está diciendo 2010, 2030, un 65, etcétera, y el estudiante sin participar de esto. Y lo otro que decía Miguel, me parece, la hermenéutica, yo creo que ningún plan de estudio lo tiene como asignatura, es decir, que pudiéramos plantearlo desde el modelo, que desde alguna competencia que tiene el modelo, plantearnos eso como una asignatura. Y lo otro ya es personal. Yo estoy muy necia últimamente, y sobre todo Ana Margarita. Bien, a mí me ha parecido excelente este panel y sobre todo por el hecho de que en el panel hay el diálogo interdisciplinario que la misma autora propone. El haber sacado, porque un panel de esta naturaleza ya hizo el Departamento de Humanidades y algunos cursos en esta línea y un cuaderno de pedagogía han estado en la universidad, pero sacar la discusión